Gente, por fin salimos del limbo del rango Ace y por fin llegamos al rango veterano. Sí, es verdad, ya es algo tarde en lo que viene siendo la temporada, pero vamos poco a poquito avanzando en esto de Go Battle League y el equipo te lo vengo a traer. Así que sin más, vamos a pasar lo que viene siendo el equipo, el cual es de nuestro buen amigo y hermano KeldeoSH, el cual tiene su canal de Twitch, gente, que le voy a dejar en la descripción su canal, gente, para que vayan a seguirlo, que él está transmitiendo lo que viene siendo sus combates de Go Battle League. A su vez, gente, Whimsicott es muy bueno, a excepción de esta primera batalla, porque ante tanto dragón, tanto Mood Boy, tanto Pokémon que le pega fuerte lo que viene siendo Whimsicott, y también créanmelo, yo también me quedé sorprendido, no esperaba que Whimsicott fuera el que nos fuera a meter al famoso rango veterano. Y también llevamos lo que viene siendo sus coberturas, porque coberturas por los Skarmory, por los volador que no sean tipo dragón, es la función del Lantur, el cual va a estar cubriéndonos en esa parte, a su vez de que es tanquísimo, gente, nos puede ayudar en diversas situaciones. Y también en dado caso que se nos llegue a presentar una bomba Snow, gente, Talonflame es de cajón, y créanmelo que da bastantes resultados. Así que el equipo está muy bueno, gente, no más que tú te decidas a utilizarlo. También vamos a estar invitando a que dejes un buen like, gente, y te suscribas al canal. Eso me ayuda bastante, demasiado, para seguir creciendo en esto de YouTube. Y también te voy a invitar a que me sigas en mis redes sociales, gente, que también en la descripción voy a estar dejando mis redes sociales, que ahí también subimos. Ahí tenemos la particularidad de que en el TikTok estamos pasando el diario de cómo nos va en el juego, gente. No crean que es así de sencillo. Ahí ustedes mismos van a estar viendo cómo nos va el día a día, cuántos shiny nos salen, si nos salen algo de bueno de PvP, gente. Créanmelo, no es tan sencillo como se ve o como lo pintan algunos creadores de contenido. Pero bueno, pasamos al combate, donde vamos a estar viendo un pésimo lead, donde Mantine nos va a estar countereando nuestro Whimsicott. ¿Y cuál es el problema? Que necesito saber si lleva rayo hielo o lleva hidropulso, porque si lleva hidropulso no puedo meter a Talonflame, a pesar de que se viera que sí iba a meter a Talonflame. Ahí nos tomamos un rayo hielo, pero pues ni modo, es parte de las jugadas que no siempre nos llegan a salir. No todos somos perfectos. Yo quisiera ser como muchos creadores de contenido que son tan exactos que cachan a diestra y siniestra. Pero pues bueno, gente, literal, es así esa vaina. Aquí nos hace un cambio, nos quiso hacer un catch. Lastimosamente habíamos lanzado un nitrocarga, el cual le hace bastante daño a Steelix, que nada más sirvió para bucearnos 2 veces. Y entra nuevamente Mantine, pero nosotros vamos a estar sacando ya completamente la ventaja. Ya hizo su chamba lo que viene siendo nuestro Talonflame. Entramos con Lantur, el cual se va a favorecer de esos 2 básicos, gente, porque Lantur con energía es un peligro latente para toda Go Battle League. Va a estar entrando ni más ni menos que Vigoroth, el cual es un habitual en la Copa Jungla, y vamos a estar farmeando. No nos queda de otra, gente, tenemos que estar farmeando para buscar hacer daño y estar enfrentando a lo que viene siendo el rival, que es verdad que va a estar spameando los golpes cuerpo, pero ya con energía podemos hacer cositas. Aquí aventamos lo que viene siendo un sub, esperando que el rival le escudara, no lo escuda. Se está guardando muy bien el escudito, pero a las justas, ahí es la importancia de los buenos IVs. Debido a que vamos a estar aguantando a las justas ese cargado, bueno, perdón, mejor dicho, íbamos a poder llegar a otro cargado más, y vamos a estar aguantando los básicos. Pésimo lead de Skarmory contra Whimsicott. Entramos con lo que viene siendo nuestro Lantur, el cual va a estar entrando ni más ni menos que ese Dragonite, gente, que de un tiempo para acá se ha empezado utilizando demasiado. Y créanme lo que es un dual pick, porque mete bastante presión a básicos, pero pues tristemente tienes que saber que cuando es Dragonite tienes que tener 2 tanques
porque va a estar llegando rápidamente a sus cargados. Tristemente aquí nos vimos obligados a tener que mantener la ventaja del cambio y tener que sacrificar un escudo. Estamos en igualdad de condiciones, pero entra ni más ni menos que Decidueye. No me las esperaba un Skarmory. Bueno, él saca farmeo de 2 básicos que en esta clase de Pokémon son vitales: el colar o el tener ventaja de energía. Nosotros vamos a estar aventando lo que viene siendo un tremendo nitro carga, el cual miren ustedes ya cómo se despachaban al Skarmory, y no la tenemos que jugar, que Decidueye va a estar aventando su pájaro osado, pero a las justas lo aguantamos y nos llevamos la victoria. Tremendo combate. Pasamos al siguiente combate, donde vamos viendo a Skarmory contra Whimsicott. Nuevamente tenemos que hacer el cambio. Pareciera el mismo video que el anterior, gente, pero hubo un creador de contenido que haya traído este equipo, gente, que está sólido, es verdad, pero no me convence ante llevar 2 Pokémones muy frágiles. Decidueye y Dragonite no son muy tanques que digamos, gente, y por eso a mí no me agrada mucho el manejarlo de esa manera. Aquí tristemente mete su barrador, pero nosotros vamos a estar aventando un sur. Entra Decidueye y ya se lo saben con quién vamos a entrar, con ni más ni menos que Talonflame, el cual, gente, va a estar metiendo a presión a ese querido y amado Decidueye. Aquí justamente el rival hizo lo correcto que esperó, y que pudimos haber lanzado un nitro carga. No es así, el rival la juega muy bien, ya que no tenemos con qué pegarle fuerte para obligarlo a escudar. Aquí pues vamos a buscar el mayor daño posible, que va a estar siendo ni más ni menos que un fuerza lunar, el cual, gente, ya dejó tocado. Y eso que es acero, ya como lo dejamos de dañado. Tremendo Whimsicott haciendo la chamba, avienta su pájaro osado. Nosotros nos guardamos el escudito y vamos a estar escudando ese planta feroz, y nosotros aventamos el cargado. Dice, pero tienes escudo. Acuérdense que un PS de vida baja un cargado a pesar de ser escudado, y con estrategia se llegó a ganar este combate. Pasamos al siguiente match, donde por fin nos toca un buen lead, donde nos topamos a Dragonite. Entra ni más ni menos que Vigoroth, y aquí ¿cuál es la jugada? Vamos a estar haciéndole daño a lo que viene siendo ese Vigoroth para entrar con Lantur y poder generar presión. Él saca el escudo, a mí me sirve porque ya tengo ventaja y control en el tema de los escudos. Aquí yo voy a poder sacrificar un escudo, y el rival tiene que ser astuto, porque un cargado fuerte puede derribarle a su Pokémon. Él va a seguir spameando los golpe cuerpo, que es una molestia Vigoroth con golpe cuerpo, pero así tal cual es la estrategia. En la parte que les digo, aquí desconozco por qué no escudé. Aquí tenemos que entrar con Whimsicott. Ya tenemos energía, y entra ni más ni menos que Skarmory, y ya me acordé, no escudamos porque sabíamos que le íbamos a regalar energía a lo que viene siendo ese Vigoroth, y pues no me perjudica bastante que tenga energía Vigoroth ante Whimsicott. Por eso mejor dejamos pasarlo. Aquí tenemos control, ya que tenemos 2 escudos, los cuales, siendo bien utilizados, gente, vamos a estar haciendo estragos al rival. Vamos a estar aventando un nitro carga que va a ser más que suficiente para despachar a este querido Dragonite, y a básicos los llevamos a Skarmory. Lo que les digo, el equipo está muy bueno, y créanmelo, nada más es de que te animes a utilizarlo. Entramos al siguiente match, donde encontramos a Pelipper contra Whimsicott. O sea, todos los leads, a excepción de uno, fue bueno, gente. Aquí vamos a estar lanzando lo que viene siendo un hierbalazo. ¿Y por qué te quedas todavía con lo que viene siendo Whimsicott? Sencillo. Entrego a Lantur, no me sirve. Entrego a Talonflame, no me sirve. Y Whimsicott lo único que le va a estar haciendo daño es el vendaval que nos lanzaron y el ataque ala.
y yo apostaba que me fuera a lanzar un meteoro bola, pero pues ni modo, gente, no todas las jugadas nos llegan a salir. Aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo un rayo, vamos a ver si lo escuda. Ya gastó uno y lo deja pasar. Eso a mí me sirve un montón porque voy a estarle generando presión con los chispa, los cuales, gente, créanmelo, la lleva de perder. Hacemos el cambio y queremos farmearnos. Raxito le vale pepino tres cosas las estrategias. Él va a estar buscando su estrategia. Él sabe lo que está haciendo. Vamos a estar aventando lo que viene siendo un vuelo, el cual nosotros ya nos vio obligado a tener que sacar el primer escudo, que era el meteoro bola, que él iba a estar haciendo bastante daño, lo que viene siendo nuestro Talonflame. Y vamos a estar llegando a las justas a un vuelo, pero nos hace un tremendo catch el rival y va a estar entrando ni más ni menos que su Ferrothorn, el cual, gente, aquí dudamos un poco, pero dijimos no voy a escudar. Latigazo, le faltaba todavía le faltaba un básico más para poder llegar al trueno, el cual nos iba a despachar. Pero bueno, gente, este fue el equipo con el cual llegamos a veterano. Espero que lo hayas disfrutado y que me apoyes dejando un comentario, un like, y te deseo un excelente inicio de día.